Hola, soy Sofi y vamos a hablar de salud mental. Hoy te voy a hablar de la quinta característica de ser humano. ¿Te acuerdas que te dije que son 6? Que es la parte medular de la dimensión psíquica y se llama inconsciente. Los seres humanos tenemos un inconsciente. En el inconsciente se guardan, haz de cuenta que se van archivando desde que nacemos a la fecha, a nuestra etapa adulta, una serie de recuerdos de los cuales no sabemos que tenemos, justamente porque es la parte que no tenemos conciencia de ella. La palabra inconsciente es no consciente, así como intolerante es no tolerante, inconsciente es no consciente. En esta parte se ubican una serie de mecanismos de defensa que actúan, justamente como su nombre lo dice, para defendernos, aunque a veces se nos rebota. Es un poco como lo que pasa con los mecanismos de defensa de la dimensión corporal. Si sabes que la fiebre, la diarrea, el vómito son mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. La fiebre, por ejemplo, la crea el organismo para eliminar a las bacterias. Las bacterias están felices en nuestra temperatura, que es de 36 grados. Pero si le metes más calor, los matas. Entonces, lo que hace nuestro organismo cuando detecta una bacteria es subir la temperatura. Y por eso nos da fiebre. Sin embargo, luego se emociona tanto en el trabajo que si una fiebre no es controlada, pues puede afectar más de lo que beneficia, porque puede llegar alguien a convulsionar, ¿no? Lo mismo nos sucede con los mecanismos de defensa de la dimensión psíquica. Uno de estos mecanismos de defensa se llama represión, y justamente lo que hace es reprimir, es contener toda una serie de recuerdos que, si nos acordamos de ellos, nos podrían causar muchísimo dolor o nos podrían hacer un daño que ni siquiera tendríamos la dimensión de ubicar. Entonces, la dimensión psíquica trabaja con el inconsciente para ayudarnos, para protegernos. Lo importante de esto es darnos cuenta que del inconsciente tomamos muchas de nuestras decisiones. Respondemos a la vida muchas veces desde el inconsciente. Por ejemplo, cuando escoges pareja. Muchas veces la pareja es elegida en función de lo que no tuvimos en la infancia, o de lo que sí tuvimos y hoy queremos repetir, o de lo que vimos en nuestros padres. Pero obviamente nada de esto es consciente. Todo esto lo decidimos creyendo que es algo consciente, pero no lo es. Por eso es tan importante que todos pudiéramos tener la oportunidad de entrar a terapia. Hay un actor que se llama Odín Dupeirón. Aquí tiene una obra de teatro, bueno, tiene varias, pero una de las obras de teatro que tiene se llama A Vivir. Al final de esta obra él comenta que para él ha sido muy importante la terapia, que para él la terapia tendría que estar en canasta básica. ¿Por qué? Porque independientemente de la corriente teórica de la terapia, lo que la terapia te ofrece, la terapia psicológica, es justamente hacer consciente lo inconsciente. Porque a veces actuamos en situaciones que inclusive repetimos nuestro actuar y no nos damos cuenta. Einstein decía, la locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Y a veces nos sucede esto. A veces hacemos lo mismo y esperamos resultados diferentes porque esto viene desde el inconsciente. Hay ocasiones en que el inconsciente quiere manifestarse sin necesidad de ir a terapia, y una de estas formas de manifestarse son los sueños. Si tú has probablemente llegado a ver en alguna librería algún libro dirigido a la interpretación de los sueños y te dice: si sueñas con agua quiere decir que estás con muchos problemas, o inclusive vienen en revistas.
no hagas mucho caso de esto, porque el sueño, como es una manifestación inconsciente de cada persona, y te recuerdo que los seres humanos somos únicos e irrepetibles y somos subjetivos. Lo que para alguien represente el agua, para otra persona no lo va a ser. Lo importante del sueño es tratar de entender qué nos quiso decir. Ahí es revisar qué es lo que te significa cada elemento que visualizaste en el sueño, pero sobre todo qué sentiste en el sueño. ¿Sentiste angustia? ¿Sentiste alegría? ¿A quién viste? ¿A quién no viste? Esto es una forma de tratar de entender qué me está diciendo mi inconsciente a través del sueño. Hay otra ocasión en donde, o hay otras ocasiones en donde la dimensión psíquica pues le pega duro a la dimensión corporal, y justamente la dimensión psíquica partiendo del inconsciente. Y esto es las enfermedades psicosomáticas. Hay quien conoce a alguien que le duele la cabeza, que le duele el estómago, que ya le dolió la pierna, que ya le dolió la oreja, o que tiene un dolor que no tiene razón de ser. Es decir, a lo mejor le duele mucho el brazo, pero dices, pues no te pegaste, no tienes reumas, te hacen exámenes médicos y sales bien y dices, bueno, ¿qué pasa? Y alguien dirá, ay, es que se las está inventando. No, vienen del inconsciente. Es otra forma de manifestarse que tiene el inconsciente. O es en el sueño, o es en una enfermedad psicosomática, o es en conductas que repetimos o que hacemos mecánicas y que no nos damos cuenta que las hacemos. Pero ahí está el inconsciente. Por eso es muy importante. ¿Te acuerdas que en una cápsula yo te dije, oye, detente para ver si hoy lo que estás respondiendo a la vida es lo mejor? Porque puede ser que lo que hoy hagas y que no te haga sentir totalmente pleno, totalmente bien, puede ser que lo estés haciendo desde el inconsciente, porque además, fíjate, hay una cosa muy interesante. El inconsciente es tan fuerte que a veces llega a transmitirse de generación en generación una idea, un pensamiento, algo, y no nos damos cuenta que lo estamos transmitiendo. Hay un ejercicio en psicoterapia muy interesante que se llama genograma. Ahí es poder describir cómo están los elementos de mi familia, no solamente la de primera generación, sino hasta los abuelos o tatarabuelos, y cómo se da la relación entre ellos, y se descubren cosas tan interesantes como, por ejemplo, que desde los tatarabuelos siempre en las familias solamente hay matriarcados. Es decir, en la familia de la abuela se casó la abuela, tuvo hijos, pero el marido murió o se fue y quedó la abuela sola con los hijos. En la siguiente generación vuelve a salir lo mismo. Las mujeres se quedan con los hijos. En la siguiente generación se quedan mujeres con... Y cuando revisas tu propia vida personal en relación a eso, resulta que eres una madre soltera. Y eso no es casualidad. Ahí también hay un inconsciente. Otro de los elementos que es importante identificar o reconocer como parte del inconsciente es algo que se llama lapsus. Cuando dices una palabra por otra, algo está por ahí sucediendo que tu inconsciente está tratando de manifestarse. Y bueno, hablaremos más adelante en otra cápsula de todos los mecanismos de defensa de la dimensión psíquica. Bueno, trataremos de abarcar todos porque son bastantes, para que tengas una mayor información y un mayor conocimiento de esto y tomes conciencia de que, si bien es cierto, eres un ser consciente y desde ahí tomas tus decisiones, también tienes un inconsciente que a veces nos juega malas jugadas. Me despido, te agradezco tu atención, espero te haya gustado y te haya servido esta cápsula, y nos veremos en la siguiente. La siguiente cápsula hablaremos de la última característica de ser humano, que te invito a que tomes conciencia de ello, y se llama falibilidad. Suena raro el nombrecito, ¿verdad? Pero tú sabes qué es. Nos vemos a la siguiente.